Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. ¿Qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental. Es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy será un programa muy interesante. Costa Rica tiene la Constitución Política vigente desde 1949, muerta durante casi 50 años, resucitada relativamente con la generación de la Sala Constitucional en 1989. Pero que sin embargo hay personas que creen que debería de hacerse una asamblea constituyente para generar una nueva constitución política. Ese será el tema. Uno de los expositores de este punto es don Alex Solís, abogado constitucionalista, excontralor general de la República, que nos acompaña esta tarde. Pero antes vamos a hacer, como siempre, un resumen de lo que ha ocurrido durante las últimas horas en nuestro país con Febe Cruz, nuestra jefa de información. Febe, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes para vos, para todos los que nos premian con su sintonía en Matices a esta hora a través de Radio Monumental. Y como siempre saludamos a quienes lo hacen en horas de la noche a las 8:30 en Canal 2. Buenas noches para los que nos van a observar a esa hora. Bueno, han pasado cosas interesantes, hay informaciones en desarrollo en este momento en la Asamblea Legislativa, pero bueno, una de las más polémicas es el enfrentamiento que surgió en las últimas horas entre don Otto Guevara, el jefe de fracción del Movimiento Libertario, y el Frente Amplio, Randall, que don Otto está molesto. ¿Qué es lo que pasa con don Otto? Don Otto dice que las publicaciones del semanario Universidad, donde se liga a su figura, a don Otto Guevara, con este caso que le ha dado la vuelta al mundo de Panama Papers sobre supuestos paraísos fiscales, bueno, dice don Otto que su nombre está en el semanario Universidad porque así lo ha perseguido el Frente Amplio y el Partido Acción Ciudadana. Ha calificado a este medio de comunicación como un pasquín político porque resulta que la tía de don José María Villalta, el ex candidato del Frente Amplio, fue la que le hizo la entrevista directa a don Otto Guevara. Él los ha relacionado, algo que por supuesto el Frente Amplio pues ha negado y ha dicho que esto es una cortina de humo por parte de don Otto Guevara para evadir las responsabilidades en este caso. Hay que decirlo, responsabilidades que no se le han señalado a don Otto Guevara. Así es, no se le ha señalado nada ilegal. Exactamente, usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las tesis de don Otto, pero en este caso no hay nada ilícito y él sí reprocha que se enlodó de alguna forma su nombre en el semanario Universidad. Ayer en el plenario a altas horas, los diputados ayer levantaron bastante tarde, a eso de las 9:30 de la noche, pero ayer él en el plenario aprovechó para hablar sobre el semanario, aprovechó también para reprochar al Frente Amplio y lo que están diciendo el Frente Amplio en las redes sociales de él. Y vamos a escuchar, porque estas declaraciones a partir de hoy, usted ya las habrá escuchado en Monumental, las ha escuchado en otros medios de comunicación, pero sí, escuchemos lo que dijo Otto, recapitulemos ayer en la noche en el plenario, donde sí arremetió contra el Frente Amplio, contra el PAC y contra el semanario, diciendo que todos están confabulados de alguna forma en su contra. Escuchemos a don Otto Guevara. Este pasquín es utilizado como medio de comunicación para atacar abiertamente a quienes tenemos una agenda política diferente. Pero bueno, eso quedó aclarado ayer para toda la ciudadanía. Hemos tenido que redoblar esfuerzos en redes sociales porque hay una jauría, metafóricamente hablando, de jóvenes del Frente Amplio que desde el domingo en las redes sociales se encargaron o se han encargado de limpiar los pisos y los excusados de Costa Rica con mi nombre. Es cuestión de ver las publicaciones que hace la juventud del Frente Amplio y la cantidad de jóvenes que hablan literalmente mierda en esos foros, atacando a una persona que no tiene nada que ver con Mossa Fonseca. No tiene nada que ver con Mossa Fonseca. Bueno, hablando una palabra que no vamos a repetir en los micrófonos de Monumental, ya usted ha escuchado a don Otto Guevara,
juzgue usted. Dicen por ahí que lo cortés no quita lo valiente, o lo valiente no quita lo cortés, no sé cómo es. No, lo cortés no quita lo valiente. Sí. A ver qué le parece a usted las declaraciones, nos puede comentar en redes sociales de don Otto, que se molestó ayer y llevó hasta el exabrupto sus declaraciones. El Frente Amplio, por supuesto, respondió, no tan duro como don Otto, pero sí doña Ligia dijo, y don Gerardo Vargas, que esto era una cortina de humo que estaba tirando el jefe de fracción del Movimiento Libertario para evadir responsabilidades. Ahí están las palabras de don Otto. Y hoy hay control político en la Asamblea Legislativa, hoy miércoles, entonces es muy probable que este tema se lleve nuevamente al plenario, así que estaremos esperando lo que pase en el Congreso. Sí, que es una situación mundial el tema de los Panama Papers. Sin embargo, en Costa Rica, con amplitud, que se abordó a inicios, metiendo en un saco a cualquier persona que tuviera el nombre en algún correo electrónico filtrado de este bufete panameño, pues prácticamente se le ha metido en el mismo saco, Febe. Exactamente. Ese es un tema. Y otro es que tiene que ver con la filtración. Hay un enorme debate, ha habido un enorme debate aquí en Costa Rica que tiene que ver con jurisprudencia de la Sala Cuarta, relacionada directamente con el interés público. Uh-huh. Hay un hackeo. Hay un hackeo. Es que, a ver, Randall, yo recuerdo, desde que se habla sobre el caso, se nombra filtración masiva de documentos. Uh-huh. Pero es que una filtración es que yo tengo un documento en mi mano y se la doy a un periodista. Esto no fue una filtración, esto fue un hackeo que después se filtró. Sí, fue un hackeo. Un robo de información. Así es, un robo de información privada. El artículo 24 de la Constitución Política señala la privacidad de las comunicaciones, pero no solo eso, Febe, en el último párrafo de la Constitución, de ese artículo 24, dice que no tiene efectos legales ningún documento que haya sido obtenido mediante la intervención ilegal de comunicaciones privadas. Este tema a mí me llama profundamente la atención porque se ha hablado muy poco después de los Panama Papers, pero no sé si permitirá que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, abra una investigación administrativa o en su defecto el Ministerio Público abra una investigación penal basados en los documentos, porque es una intervención ilegal de las comunicaciones efectivamente. Dado en otra jurisdicción, porque no ocurrió en Costa Rica. Entonces, digamos, es un tema interesante, donde pasa el interés público. Digamos, hay acceso a información pública cuando el interés, o acceso a información cuando el interés público subyace, digamos, sobre la situación. ¿Hay interés público en esto? De la gente tal vez que evade impuestos, sí, de la gente que no evade impuestos. ¿Hay interés público sobre los negocios personales de particulares? Bueno, es todo un debate. Sí, es un debate. Todo un debate que se puede generar. Lo cierto del caso es que don Otto estaba muy molesto por la publicación y por lo que según él llama es, pues, de alguna forma un complot entre el Frente Amplio y el Semanario, dado que él dice que en muchas ocasiones ha pues denunciado los abusos y beneficios excesivos en el sector público y que esto fue un tipo de venganza, es lo que dice don Otto. El tema se las trae y sin duda alguna hoy seguirá en el plenario. Nada más, Randall, también sobre lo que está pasando ahorita en el plenario. Sí. Ya lograron reunirse el gobierno y los diputados sobre fraude fiscal. Ya nadie atrasó al viceministro. Sí, ya ahí sí llegaron, sí llegó el gobierno al Congreso, estarían firmando un texto sustitutivo y aprobándolo hoy mismo para que fraude fiscal quede aprobado ya sea mañana o el próximo martes, porque el lunes es feriado, recordemos. Entonces ya estaría el proyecto de fraude fiscal aprobado. Okay. Lo apresuró de alguna forma todo el tema de Panama Papers. Ayer tuvieron un pequeño tropezón cuando el gobierno no llegó a la reunión, pero esperemos, bueno, a ver si logran y qué trae ese texto, si trae incluido también el registro de accionistas y las reacciones. A las 7 de la noche vamos a saber en nuestra tercera entrega de noticias qué es lo que pasó y a cuál acuerdo fue lo que llegaron los diputados hoy. Bueno, pero además te veo muy sonriente. Sí, ¿por durante qué? Los últimos minutos de algo que está pasando en el mundo, porque el deporte no escapa a las noticias y hay un montón de ticos hasta ahora y un montón de gente en el mundo además viendo la Champions League. El Real Madrid va perdiendo 2-0 en Alemania. Sí, contra un equipito. Qué triste. No sé hipócrita, va perdiendo en Alemania y a Keylor Navas por penal le quitaron el récord. Perdió el récord. Si hubiera superado el récord y después le hacen 10 goles, yo no me siento mal. Okay. Pero el récord lo tenía ahí, le faltaron 118 minutos a Keylor Navas para lograrlo. Bueno. Ahí va a estar Randall, supongo que en el momento que termine Matices contándoles, o el momento que termine el partido, contándoles cuánto van. Nada más para agregar otro de los temas del día. 12 de abril se reunirán vicecancilleres de la región aquí en Costa Rica para ver qué pasa con la crisis de los migrantes en Panamá. Ya no están en Costa Rica, ahora están en la frontera panameña. Sin embargo, de alguna forma hoy el canciller don Manuel González, en declaraciones a la prensa, demostró como que
que el país no se quiere empapar de esto, como que no quiere que nos salpique, porque dice, ya nosotros tuvimos una crisis, logramos salir, una semana después nos dicen hay otros 1,000 migrantes, y se nota tanto y se percibe que Costa Rica no se quiere salpicar, que don Manuel dice que él ni siquiera sabe cuántos cubanos hay en Panamá, ni a dónde están. Entonces, de alguna forma, dice don Manuel, nosotros no queremos que se venga para acá el problema de nuevo, así que lo que proponemos es que se reúnan aquí y ahora sí buscar cortar pues el malestar de raíz, porque se cortó de alguna forma, se adornó. Se arregló en el momento de la emergencia, pero hay un mal que está ahí sembrado, Randall, que es el tema del flujo migrante aquí cubano, y ahora están llegando los africanos a Brasil. Entonces tienen que sentarse a ver qué hacen, porque los países no pueden estar asumiendo este tipo de crisis. 12 de abril van a decidir qué pasa. Claro, Fede, pero sería yo un pésimo entrevistador si no aprovecho a un reconocido abogado constitucionalista que tengo a mi derecha, don Alex Solís, que vamos a hablar, les decía, sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Pero esto que mencioné de la Constitución Política de los Panama Papers, ¿a usted qué le parece, don Alex? Además de bienvenido, por supuesto, a Matices. Muy buenas tardes, Fede, muy buenas tardes, don Randall, y a todas las personas que nos están escuchando. Me parece que hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información, porque ciertamente se están confundiendo posibles hechos que puedan tener roces con la ley, y otras situaciones que son perfectamente o completamente permitidas desde el punto de vista legal. O sea, manejar dineros es manejar propiedad privada, y la propiedad privada está reconocida en Costa Rica, y además hay información que está fuertemente protegida, como usted lo ha indicado, por el artículo 23 y artículo 24 de la Carta Fundamental, de manera que a mí me parece que la prensa puede hacer una labor muy seria y muy responsable, informando, pero esforzándose al máximo para diferenciar y precisar los datos que se den en relación con cada una de las personas, para que aquí no salgan algunos costarricenses injustamente lastimados por negocios lícitos en relación con otros que tal vez no lo son. Así es interesante, y el tema del hackeo es interesante también, don Alex, porque a mí no me queda claro con toda sinceridad esto que le hablaba del último artículo del 24, que dice que no producirá efectos legales ningún documento obtenido de manera de una intervención ilegal, porque la intervención no fue aquí, fue en Panamá, pero es obtenida ilegalmente. Esa prueba en principio no serviría en un tribunal de justicia, porque la prueba tiene que ser producida de manera legítima, y aquí se han caído procesos muy grandes, claro, porque la prueba que se trajo al país o la prueba que se recabó, que se produjo, no reunía los requisitos de transparencia y el derecho que ese proceso de recolección de pruebas le brinda a los procesados o los imputados de participar y poder alegar y ofrecer contraprueba, etcétera. Bueno, está interesante este tema. Claro, ahí después lo podremos abordar, y don Alex desde ya invitado, así que lo amarramos a venir a otro Matices o lo dejamos aquí de una vez. No, lo invitamos con mucho gusto, es un honor estar con ustedes. Lo vamos a invitar de nuevo para analizar desde ese punto de vista. Estamos pendientes de lo que pasa en la Asamblea. Randall, hoy como un miércoles muy tranquilo, la verdad no han sucedido así como mayores exabruptos. No lo llame, Febe, no lo llame. En la realidad nacional. De la sala cuarta está tranquila, la Asamblea está tranquila, por lo menos por lo que uno sabe, y presidencia también. El presidente hasta mañana tiene declaraciones con la prensa, así que los invito ahora sí a tomarse una tacita de café, como ya lo está haciendo don Alex, como lo está haciendo Randall, para que escuchen Matices, porque hoy sé que va a ser una clase magistral. Yo vi la conferencia allá en la Asamblea, me dejó sorprendida don Alex con el tema de por qué Costa Rica necesitaría una constitución nueva, así que, bueno, tiene que interesarnos a todos, porque al final ese es el menú de todos los costarricenses. Así es lo que regula la forma de vida de cada generación. Gracias, Febe. Bueno, Randall. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Regresamos a Matices. La Constitución Política, les decía, que nos rige hoy, está vigente desde 1949. Durante muchos años, lo decía también al inicio, fue una Constitución muerta,
hasta 1989 quizá, que surge la Sala Constitucional y le vuelve a dar alguna vida, digamos, a la interpretación de la Constitución política. Pero a nivel mundial hay dos grandes corrientes, una de que el texto debe respetarse, digamos, la intención con la que fue escrito, y cualquier otro texto legal, y otra de que tiene que adaptarse a los tiempos, la interpretación de los textos. Pero don Alex Solís, junto con otro grupo de costarricenses, ha propuesto durante las últimas semanas convocar una asamblea constituyente, es decir, hacer una nueva constitución política. Don Alex, cuéntenos a priori la idea y el planteamiento que usted está realizando. Muchas gracias, Randall. En efecto, por varios meses, quizás años, algunos hemos venido pensando en la idea de que nuestra constitución política ha perdido fuerza normativa y actualidad en función de nuevos problemas, necesidades, principios y valores, y que esto justifica, para tener un Estado más eficiente y los costarricenses vivan mejor, convocar una Asamblea Nacional Constituyente que se aboque a repensar Costa Rica y, en función de un proyecto de vida, un gran proyecto que nos una a todos, redactar una constitución política. Cuando hay un análisis, digamos, realmente a veces tan laxo de la realidad nacional, yo sé que históricamente la Asamblea Legislativa ha tenido una baja imagen, no es una cosa de hoy, pero el análisis que uno oye de los temas nacionales en la Asamblea Legislativa a veces es muy pobre. Don Alex, ¿cómo lograr que una Asamblea Constituyente se siente a pensar en el país en un momento en que casi nadie se detiene a pensar? Bueno, primero habría que decir que el proyecto que nosotros estamos planteando es a mediano y largo plazo, precisamente para permitirle a la sociedad costarricense prepararse de la mejor forma en esto que yo denomino un proceso constituyente. Estamos hablando de 3 años para que debatamos, conversemos, todos los costarricenses se informen, y después de 3 años procederíamos como país a elegir democráticamente a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Es de pensar, y es lo ideal, es lo que queremos, que 3 años de concientización obligaría a los partidos políticos a escoger muy buenas mujeres y muy buenos hombres como constituyentes para que se dediquen a esta tarea tan delicada, lo que implicaría al final diferenciar por mucho lo que podría ser la calidad de los futuros constituyentes con relación a las composiciones normales que tienen la Asamblea Legislativa, que, como usted dice, no son muy buenas. Sí, no son muy buenas, sin duda. ¿Cuánto dura una vida de la constitución política, de una constitución política? Porque la actual, la de 1949, está basada en la de 1871, prácticamente. No hay un solo libro de derecho constitucional en el mundo, me atrevo a afirmarlo, que diga cuánto es la vida de una... La vida útil. La vida útil de una constitución política. Thomas Jefferson decía que cada 2 generaciones, en Estados Unidos, que mucho decir, debía cambiarse una constitución. Sin embargo, siendo él uno de los padres fundadores y redactores de la Constitución norteamericana, pues la experiencia nos dice que ese país ha tenido una sola constitución en toda su historia. Y también pues existen experiencias variadísimas en el resto del mundo, donde hay países que han tenido cualquier cantidad de constituciones, 20, 25, 30, 40 constituciones. Y señalando esto, me parece muy importante desde ahora dejar claro que no podemos compararnos como país con la Constitución de los Estados Unidos, porque los ordenamientos jurídicos son totalmente diferentes. Ellos están basados en la costumbre, en la tradición y en los precedentes, es decir, la jurisprudencia que va estableciendo los tribunales de justicia, y en cambio nosotros pertenecemos a una tradición de derecho escrito que proviene de la Europa continental. Y entonces siempre señalo que si queremos compararnos con otros países que modifican o no la constitución política, tenemos que hacer la comparación con países que viven la misma tradición. Sí, claro, porque inclusive en el hecho de Estados Unidos, que tiene una única constitución política en su historia, tiene una composición institucional muy diferente. Entonces los artículos de las enmiendas de la Constitución política de los Estados Unidos no son muy abiertos, a lo que me refiero es que son muy generales, porque cada estado prácticamente se rige. Entonces usted encontrará ahí, digamos, como la columna vertebral, pero es muy general. ¿Con cuál otro país nos podríamos comparar, don Alex? Hablando de derecho romano específicamente, que es de donde nosotros tomamos nuestra institucionalidad. Bueno, cito unos ejemplos de Europa: Italia, España, Portugal, Alemania, Francia. Y en América Latina con todos los países latinoamericanos, de México hasta
hasta Chile y Argentina. Claro, hay cambios para bien, cambios para mal en la historia del continente, ¿verdad? Hay países que han actualizado su constitución política con el fin de hacer más dinámico, digamos, su institucionalidad, y otros que más bien han hecho constituciones políticas al gusto de los gobernantes de turno. Venezuela, por ejemplo. Venezuela, por ejemplo, estábamos con un presidente de vocación golpista, ¿sí? Que se hace del poder, domina las milicias y controla toda la institucionalidad y promueve una constituyente un poco para... al principio, la constitución que produce Venezuela, hay que ser justos, es una constitución democrática, pero conforme Hugo Chávez se fue afianzando y en el poder, fue controlando la institucionalidad, dominando el Congreso, los venezolanos cometen un error en un momento determinado y la oposición no participa en elecciones. Y le dieron un poder absoluto a Hugo Chávez, y luego modificaron la Constitución a gusto de Hugo Chávez. Sí. Pero esa no es la experiencia costarricense, y es precisamente lo que no queremos que suceda en Costa Rica. Que el desencanto ciudadano, el disgusto ciudadano con el actual funcionamiento de nuestro Estado constitucional, democrático y social de derecho se acumule tanto como para que puedan haber rompimientos constitucionales, y que entonces en circunstancias totalmente anormales se nombre una constituyente, y eso sí nos podría poner en una situación delicada. Lo que proponemos es que en época de estabilidad política, a partir de que hay un nivel muy importante de disconformidad entre los costarricenses, nos aboquemos tranquila, serenamente, democráticamente, de manera muy transparente y participativa, a revisar nuestra institucionalidad y producir la constitución que este país merece para seguir siendo de primero en muchos sentidos. Sí, es una idea muy interesante, pero ahora que, digo, paradójicamente no lo pensé así hasta que lo dijo. Cuando habló de Venezuela, dijo que la constitución política surgió de una constituyente convocada por un gobernante de vocación golpista. Fue exactamente lo mismo que pasó aquí en el 49. Hay un golpe de Estado, para bien o para mal, digamos, para la mayoría de los costarricenses para bien. Un presidente de facto convoca una asamblea constituyente y sale la constitución política del 49. Es exactamente la misma historia, solo que no nos equivocamos después en el camino, como se lo hizo Venezuela, dándole un poder absoluto a un gobernante. Sí, pero en el 49 sucede algo paradójico. Figueres, que tenía una gran popularidad en razón de las justificaciones que motivaron la guerra civil de 1948, la Junta de Gobierno convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que se instala el 15 de febrero de 1949, y resulta que la constituyente del 49 no es dominada por los socialdemócratas, el partido de Pepe Figueres, es dominada por el partido de Otilio Ulate Blanco, que tiene 36 constituyentes. Un partido que surge, que se llama el Partido Constitucionalista, tiene 6 constituyentes. El Socialdemócrata, el partido que correspondía al grupo triunfador en la guerra, tiene solamente 4 constituyentes, y un partido de Confraternidad Nacional, me parece se llamaba, solamente 1, eran 45 constituyentes. Entonces, es muy paradójico, es muy, muy singular, muy interesante que el costarricense reaccionara con desconfianza hacia la Junta de Gobierno y le diera el poder a la oposición de la Junta de Gobierno. Y eso precisamente es una de las claves por las cuales hoy hablamos de la necesidad de convocar una constituyente. Resulta que ese grupo ganador, cuando se discute, y ahora, ¿qué tomamos de base para redactar la nueva constitución? Se plantean 2 alternativas: el proyecto de constitución que había redactado la Junta de Gobierno, donde estaba Rodrigo Facio, o la Constitución de 1871. Y ahí el constituyente del 49, en lugar de ver hacia adelante y visualizar el futuro, pusieron la vista atrás y tomaron como base de discusiones la Constitución de 1871, al punto que hoy podemos decir que la Constitución que rige en Costa Rica es la de 1871, reformada ampliamente en 1949. Es decir, que tenemos una Constitución llena de parches y remiendos. Bueno, es que nos sentimos más cómodos muchas veces viendo hacia atrás. Todo pasado fue mejor, hay un dicho, ¿verdad? Sí, pero es un autoengaño colectivo. Claro, eso le iba a decir, es un autoengaño colectivo porque simplemente es porque no sabemos qué viene hacia el futuro. Entonces, normalmente nos sentimos más seguros viendo hacia atrás. Don Alex, en tesis de ley, específicamente, ¿qué se necesita para convocar a una constituyente?
Una asamblea constituyente se puede convocar por 3 procedimientos. Mediante un proyecto de ley con fundamento en el artículo 196 de la Constitución Política, un proyecto de ley que diría que tendría por objeto principal la convocatoria. El proyecto indicaría cuántos constituyentes conformarían la asamblea, la manera de elección, los requisitos, las condiciones, la fecha de instalación de la constituyente y más o menos el número de meses que se le daría a ese grupo para que promulgue una constitución. Esa es una ley de votación calificada, requiere 38 votos. El otro procedimiento es que la Asamblea Legislativa convoque un referéndum convocando el proyecto de ley. Lo puede hacer también el Poder Ejecutivo, o que los ciudadanos nos organicemos y recojamos aproximadamente 160,000 firmas y que sea el pueblo quien convoca a la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que se está intentando en estos momentos, desde el 16 de febrero para acá, es hacerlo por medio de un proyecto de ley, que es lo menos traumático y menos costoso para el pueblo. ¿Y cómo bueno, ahorita hablo del futuro de esa propuesta. Quiero irme específicamente a lo normativo. ¿Cómo se define? Bueno, usted dice que el proyecto de ley define cuántos son los constituyentes, pero hay una idea general para definir cuántos constituyentes. En el 49 había 45. Sí, tampoco está escrito. Uno viendo datos del Estado de la Nación, pensaría que un número apropiado más o menos en proporción a la población, a lo que había en 1949 y tenemos hoy casi 5 millones, en el 49 eran 800,000 habitantes, hoy son casi 5 millones, los números que se sugieren son 85, 87, 81, números impares. Pero nosotros, atendiendo fundamentalmente una recomendación de la diputada Maureen Clark, indicamos en el proyecto 45 constituyentes, con la ilusión de que la mitad de esos sean mujeres, para respetar la equidad de género. Doña Maureen nos decía, hay algunos grupos que plantean resistencias a la idea de una constituyente, y que sean 81, entonces van a salir con el tema económico, mejor hagámoslo con 45, pero ese número puede ser variado durante la discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa mediante una moción de fondo. ¿Quién escoge a los diputados constituyentes? El pueblo. El pueblo. Mediante voto directo. Usted mujer, usted hombre que nos escucha, mediante voto directo, en un proceso exactamente igual o parecido al que conduce a elegir presidente de la República, diputados. Esto implica 3 meses de elecciones, por ejemplo, donde cada partido político promovería sus candidatos, habría publicidad, debates. Yo me imagino que ustedes aquí haríamos un montón de debates. Un montón de debates, sí, como lo hicieron con las alcaldías y vicealcaldías. Un proceso muy interesante, los felicito. Gracias, de paso, porque eso es muy democrático y le permite al ciudadano informarse, de manera que habrían debates, mesas redondas, conferencias, discursos, publicidad de unos y otros, porque cada uno de los partidos políticos intentaría llevar el máximo número de constituyentes a ese gran órgano colegiado que se llama Asamblea Constituyente. Igual, ¿cuáles partidos políticos podrían participar? El proyecto dice que partidos inscritos a escala nacional y a escala provincial, porque el proyecto plantea que 28 constituyentes sean escogidos mediante listas nacionales. Esto para garantizar mucha altura, mucha excelencia en el grupo constituyentes. Pero también Costa Rica es todo el territorio. Se plantea, el proyecto plantea que 18 de esos 45 sean escogidos mediante listas provinciales, de manera que partidos que se inscriban a nivel provincial podrán promover sus candidatos, y estarán los partidos a nivel nacional que lo podrán hacer a nivel provincial o a nivel nacional. Es decir, que los partidos políticos nacionales tienen que hacer una lista de 10 personas, o no sé, las personas que quiera cada partido político, someterlo a votación, pero el orden, que es la gran discusión actualmente sobre la escogencia de los diputados, el orden lo define el partido político. Exactamente. El orden de 1, 2, 3. Serían listas cerradas porque es como está planteado el sistema, aunque es muy interesante que esto se debata en la Asamblea Legislativa.
y también sobre la conveniencia, pensando en la elección también de diputados del órgano legislativo común. Esto de listas abiertas y listas bloqueadas genera grandes discusiones, sí. pero lo ideal sería que el proceso se produzca con la mayor transparencia, la mayor claridad, con la máxima participación del ciudadano. Por eso se plantea que esto tenga un desarrollo empezando el 16 de febrero, formalmente hablando, que se presentó el proyecto, durante 3 años, para que no quede una sola mujer ni ningún hombre en este país sin entender, conocer de qué se trata una asamblea constituyente, para qué es, y además para que comiencen a producir ideas de cuál podría ser esa Costa Rica del futuro y esa constitución que le dé forma jurídica a ese gran proyecto nacional. Claro, tiene una excepción, la escogencia por partidos políticos, y es que a diferencia de la escogencia de la lista de diputados no habría candidato presidencial, que en este momento los partidos políticos le dan al candidato presidencial cierto manejo de esas listas. En este caso serían las asambleas de los partidos directamente. Claro, lo cual fortalece y vuelve más democrático todo proceso, porque no habría grandes figuras aquí manoseando, digamos, exacto, entre comillas, la selección de estos candidatos, sino que sería el pueblo mismo, inscritos o participando por medio de partidos políticos, los que impulsarían las diferentes candidaturas. Con un tema adicional, don Randall, aquí los partidos políticos no pueden darse el lujo de escoger candidatos débiles. No. Porque si no, no van a ser votados el día que se produzca la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, estos 3 años permitiría o provocaría un enorme nivel de responsabilidad en todos los actores involucrados, buscando que ese cuerpo de constituyentes, esas 45 mujeres y hombres que integrarían la constituyente, la Asamblea Constituyente, sean los mejores del país. Y aquí tampoco nos engañamos, posiblemente se colarán 2, 3 personas que no tengan la talla, la estatura de una Asamblea Nacional Constituyente. Y es muy humano que en un grupo colegiado de 45 personas existan unas cuantas gotas de agua que no reúnen las condiciones, pero la mayoría de los buenos, de los correctos, de los estudiosos, de los trabajadores sería abrumadora, y aquellos se quedarían siendo una minoría. En los últimos años, cuando he escuchado a algunos detractores hablando sobre o criticando la posibilidad de una asamblea constituyente, don Alex, los he escuchado diciendo, bueno, pero es que ¿para qué abrir la caja de Pandora si ya tenemos mucho conquistado con la actual constitución política? Estaríamos corriendo el riesgo de perder algunas conquistas que logramos a través de los años por proyectarse hacia el futuro. Existe la posibilidad, digamos, de que los artículos más lógicos de la constitución política de hoy, la base fundamental, digamos, del Estado costarricense, prácticamente no se toquen y continúen siendo los mismos. Esa es una visión muy conservadora, los que hablan de peligro. Nos volvimos conservadores y nuestro tren es una cafetera vieja, es un tren chocho, como hablamos coloquialmente, es un cachivache. Nuestras carreteras no tienen las condiciones de un país que aspira a ser competitivo ante el mundo. Nuestros hospitales no, por miedo a tomar decisiones, ahí están trabados, haciendo sufrir a la gente con filas kilométricas. Pero lo mismo ocurre en el Poder Judicial, lo mismo ocurre para cualquier pequeño, mediano o gran empresario cuando tramitan cosas tan simples como es un permiso de construcción o solicitan una patente. De manera que aquí lo que andamos buscando es que Costa Rica siga siendo primero valiente, imaginativa en cosas tan interesantes como ocurrieron en el pasado, cuando eliminamos pena de muerte, optamos por la enseñanza gratuita obligatoria, cuando eliminamos el ejército, cuando tomamos la decisión de dedicar mucho del presupuesto público a justicia o salud o a educación. Sí, gracias. Pero para la gente que expresa con todo derecho alguna reserva, yo quiero decirles que aquí tenemos, don Raldan, un borrador de constitución, un texto en el que hemos venido trabajando muchísimas personas, y todo lo bueno de la constitución actual, que es mucho, es prácticamente todo, se mantiene. El problema de nuestra constitución no es lo que tiene, sino fundamentalmente que ha perdido actualidad
y por esos remiendos y parches también ha perdido unidad interna, se nos ha vuelto contradictoria, lo cual le da, entre otras cosas, un gran espacio a la Sala Constitucional para que la Sala Constitucional termine haciendo las veces de Asamblea Constituyente, para lo cual no tiene competencia. De manera que, para tranquilidad de los y las costarricenses, el proyecto de constitución que imaginamos mantiene lo que Rodrigo Facio diría las verdades eternas del costarricense relacionadas con la democracia, la libertad, la alternancia en el ejercicio del poder, el no ejército, la neutralidad, la idea de que el bien común debe ser un derrotero, un gran norte de nuestro sistema, y todas las cosas buenas que hay en nuestro ordenamiento jurídico, propios de un sistema democrático, constitucional y de derecho. Claro, es interesante lo que usted acaba de decir, porque en el sentido de que, desde la visión de que la constitución política actual es ineficaz, digamos, en actualidad, convierte a 7 personas efectivamente en diputados constituyentes, que son los magistrados de la Sala Constitucional, que entonces tienen una enorme amplitud para interpretar, ¿verdad? Y generan cambios desde la Sala Constitucional. Sería menos riesgoso que sean 45 personas y no 7. A la luz del día. Exactamente. A la luz del día. Porque sí, las votaciones de Sala Constitucional no son públicas. El proyecto está proponiendo que las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente sean públicas y que sean transmitidas en tiempo real por los medios de comunicación que quieran inscribirse, y obligadamente por los medios de comunicación, claro, a cargo del Estado, para que el ciudadano en tiempo real, es decir, en el propio instante en que se están produciendo las palabras, escuche y tenga capacidad de reaccionar en relación con aquello que no le agrada o considera que es incorrecto o inconveniente para el país. Sí, es un tema muy interesante. Cuando usted dice varias personas hemos trabajado en esto, ¿quiénes son varias personas, don Alex? ¿Quién es el grupo? ¿Viene de un partido político? ¿Usted es liberacionista? Doña Mauren es diputada liberacionista. ¿Viene de Liberación Nacional? ¿De dónde viene el grupo que trabaja en esta propuesta de proyecto de ley? No proviene de Liberación Nacional ni de ningún otro partido político. Esta es una idea que en lo personal yo la vengo trabajando desde 1977, cuando comencé a trabajar mi tesis de grado, que la defiendo en 1981. Y desde ese entonces hasta el día de hoy le he seguido la huella al tema de la constituyente. He tomado apuntes durante 40 años para intentar redactar un proyecto de constitución, pero, para ser más concretos, hace 3 años, en función de un esqueleto, de una primera base de posible proyecto de constitución, en un curso que yo doy en la Maestría de Derecho Público en la Universidad de Costa Rica, que se llama Derecho Parlamentario, puse a los estudiantes a trabajar un proyecto de constitución. Fue una experiencia como profesor, como académico, maravillosa, porque combinábamos el conocimiento teórico con la práctica, y ese grupo, a nivel de maestría, hizo una gran labor, y de ahí sale una versión bastante acabada de proyecto de constitución que continuamos consultando. Yo le doy nombres: María Garro, Ana Cristina Araya, Jeffrey Chinchilla, Raimundo López, Lucía Garro, Emily Reyes, Alex Rojas, Alma Rosa Aguilar, María Fernanda. En fin, este proyecto está firmado por 216 personas. Casi que a propósito evitamos que aparecieran figurones o grandes figuras, corrijo la expresión, o figuras muy reconocidas de la vida política nacional, para evitar el asocio del proyecto con partidos políticos, porque queremos que esto sea, como está siendo, un proceso que arranca desde las bases, desde la gente, desde las mujeres y los hombres comunes hacia arriba. Pero hay una diputada, doña Mauren, que es una figura política. Claro, para presentar un proyecto de ley necesita un diputado. Se necesita un diputado o una diputada. Ahora, sí. ¿Por qué Mauren? ¿Por qué doña Mauren? Ahí se nos presentó la discusión de si nos dedicábamos a hacer lobby para buscarle firmas al proyecto, y Randall, eso es tan cansado, es tan difícil, claro. Y tal vez porque hay un sector de población muy temeroso, algunos diputados no iban a querer firmar, otros sí, y al final dijimos, no, que sea solo un diputado o una diputada. Y luego discutimos, ¿y quién? Bueno, escojamos a alguien bien representativo de la sociedad costarricense.
Y doña Mauren reúne varias características con las cuales nos podemos sentir identificados unos y otros. Ella es del área periférica, de las áreas discriminadas en este país. Ella es una mujer que se ha aprovechado, positivamente hablando, del servicio gratuito de la educación en nuestro país y ha ascendido. Ella es un triunfo de la inversión que hace el Estado en educación. Fue ministra de la Condición de la Mujer, es decir, conoce el Poder Ejecutivo. Fue vicealcaldesa, conoce el régimen municipal y ahora es diputada. Y además, es mujer, representa el 50% de la población nacional, pero no cualquier persona, porque ella es muy valiente, muy clara y muy comprometida con temas muy sensibles relacionados con derechos humanos. Entonces, después de hacer ese análisis, consideramos que ella era la persona más apropiada. Sí. Posiblemente hayan otros, por supuesto, sí, pero para efectos de formalizar el paso de ingreso a la Asamblea Legislativa, ella era una gran oportunidad. Claro, me llama la atención porque hay un ex magistrado constitucional en la Asamblea Legislativa, don Carlos Arguedas, por ejemplo, de Liberación Nacional, pero hay como, no sé, como un sentimiento en el ambiente de que algo tiene que cambiar, ¿verdad? Y usted lo nota claramente en la Asamblea Legislativa. El lunes tuvimos aquí a Otto Guevara, por ejemplo, hablando de un proyecto de ley para eliminar 10 ministerios, generar solo 12 y bueno, hacer una cosa ahí nueva. No llega al límite de una constitución. Ellos Otto Guevara y otros plantearon la necesidad de plantean una acción de inconstitucionalidad para que la sala anule una norma constitucional que impide exactamente la reelección. A eso me refiero con que hay como un sentimiento en el ambiente de que hay que cambiar cosas, ¿verdad? De cambiar cosas que están arraigadas. La reelección continua de los diputados es una, la eliminación de los ministerios, que además no es solo la eliminación de los ministerios, porque yo conociendo el proyecto de Don Otto es mucho más atrevido que eso, porque plantea, digamos, darle más poder al presidente de la República. Don Otón, su hermano, ha planteado en algún momento agrupar, digamos, en las ayudas sociales en un solo ministerio. En medio de este ambiente, don Alex, ¿no le parece propicio buscar ya el apoyo de otros diputados, además de doña Mauren? Estamos esperando que el proyecto aparezca asignado en la comisión que le correspondería. Jurídico sería. Podría ser jurídico, sería lo ideal. Estamos hablando de un tema 100% de naturaleza jurídico, para hacer lobby y no gastar pólvora. En gestiones poco importantes en los diputados que pertenezcan a la comisión que se le asigne el proyecto. Pero ahora ya estamos tan cerca, el 1 de mayo, donde se van a renovar las comisiones, que entonces estamos esperándonos para ver cómo van a ser las futuras conformaciones y comenzar a trabajar muy fuertemente dentro de la Asamblea Legislativa, ahí sí que diciendo todas las cosas positivas que se podrían decir en función de ese sueño costarricense por un nuevo sistema, una nueva sociedad. Es interesante porque si necesita 38 votos no requiere, por ejemplo, el apoyo del partido de gobierno, por ejemplo, que en otros momentos históricos de coyuntura hubiera necesitado necesariamente el apoyo de alguien de gobierno, porque el PAC no tiene, digamos, suficientes votos ni siquiera para restarle los 38, pero sí necesita los de Liberación Nacional, por ejemplo. Si quita el partido de gobierno, necesita el apoyo de todos los demás partidos políticos, ¿verdad? Es interesante. ¿Algún grupo político en particular se ha mostrado contrario a priori al proyecto, don Alex? Yo le soy sincero, nosotros no nos hemos metido hasta este momento en la Asamblea Legislativa, excepto para presentarlo formalmente. A partir del 1 de mayo, cuando esté conformada la comisión a la cual se le asigne este proyecto de ley, vamos a trabajar con los diputados de la comisión, vamos a intentar que se promueva una moción para alterar el orden del día y que a nivel de comisión el proyecto pase a primer lugar. Si no tuviésemos éxito, vamos a ir donde el presidente de la República a pedirle que nos apoye y creemos optimistamente hablando, que tal vez nos escuche, porque él ofreció un cambio. Y estamos convencidos, reitero la palabra convencidos, que el presidente debería escuchar lo que plantea este proyecto, porque si quería hacer un cambio, la mejor manera de hacer un cambio democrático, pensando en un proyecto que nos abrace a todos, que nos llene de sueños a todos, es mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y la redacción o la promulgación de una nueva constitución política. Y si eso no funciona, pues haremos lo que tenga que hacerse en este país para que finalmente el pueblo sea quien convoque por medio del referéndum la Asamblea Nacional Constituyente, porque la gente en la calle
la gente de a pie, como decimos, entre comillas y con mucho respeto, la gente común, como este servidor y todos los que no tenemos un puesto de elección popular, estamos convencidos que esto es una necesidad y que hay que trabajar por ella. No, Alex, seguramente ya ahora sí recibirá muchas opiniones. Nos están oyendo varios diputados hasta ahora, en vivo, varios magistrados además de la Corte Suprema de Justicia, quienes seguramente estarán muy interesados en este tema. Y me preocupa, y nos recuerda Adolfo en Twitter a esta hora, al presidente se lo pregunté yo en el primer año, en la entrevista, nunca se me olvida, del primer año de gobierno de Luis Guillermo Solís, pero se lo han vuelto a preguntar recientemente, es la reforma del Estado costarricense, y dice, bueno, eso no es una prioridad para mí, primero los impuestos. ¿Usted no cree que ya ahí a priori tenga cerrada la puerta para ir a plantearle al presidente apoyar una asamblea constituyente? Puede ser que él tenga una posición negativa en estos momentos, pero ante todo tenemos que ser optimistas. Y a mí me parece que si a las personas se les presentan buenas ideas y se justifican las posibilidades que tienen esas buenas ideas, que las personas pueden cambiar, la política y la vida en el gobierno es un fenómeno muy, muy dinámico y muy cambiante. Y yo creo que finalmente el presidente Solís va a terminar comprendiendo que él ofreció y prometió un cambio a este país y que con los impuestos no logra el cambio y que tal vez como única alternativa para cumplir su palabra es impulsar un proyecto de esta naturaleza. Y queremos ayudarle. Yo personalmente quisiera ayudarle al señor presidente de la República en el impulso de esta iniciativa, porque es bueno para Costa Rica, porque esta iniciativa le permitiría al país finalmente, cuando tengamos una nueva constitución, vivir mejor, que es la razón última por la cual existe un Estado, un sistema o un gobierno. Don Alex, una mera cuestión de forma, antes de ir a la pausa y después regresar, para hablar del contenido, digamos, de una nueva constitución. ¿En qué fecha proyecta usted podría aprobarse el proyecto para que pasen esos 3 años y estrenemos, entiendo, constitución por ahí del bicentenario de la independencia en el 2021? La idea es que durante los próximos 3 años, hasta el año 2019, nos involucremos en este proceso de análisis, de información, de socialización de la idea. Pero con el proyecto ya aprobado. No necesariamente. El proyecto no. Lo importante es que para agosto del 2019 tengamos proyecto de constitución aprobada, porque el proyecto lo que plantea es que en agosto se elegirían los constituyentes. La Asamblea Constituyente se instalaría el 7 de noviembre del año 2019. Es una fecha estratégica, es el Día de la Democracia. Además, el 7 de noviembre es la fecha de promulgación de nuestra Constitución vigente, que no es casual, fue en homenaje al aniversario del Día de la Democracia, para que los constituyentes trabajen por varios meses, supongamos 15, y concluyan su labor y establezcan como fecha de promulgación de la nueva Constitución el 15 de septiembre del año 2021, cuando Costa Rica celebra los 200 años de vida independiente. Yo me emociono, don Randall, cuando pienso en estas posibilidades, porque sería una manera de celebrar nuestra independencia tan seria y tan responsablemente. Yo me imagino que nos vamos a comer muchos queques, es bonito llegar a 200 años de vida independiente. Yo me imagino que habrá muchos juegos de pólvora. Bueno, la propuesta de este grupo es, además de esos queques y esos juegos de pólvora, hagámoslo a la tica. Volvamos a ser primeros en el mundo y celebremos también con una constitución política que nos vuelva a garantizar 200 años de buenas noticias, como somos herederos nosotros de 200 años de buenas noticias hacia atrás. Sí, creo que será tema de campaña además, porque a quien ocupe la silla presidencial del 18 al 22 le va a tocar el bicentenario de la independencia. Yo no tengo duda de que el tema, si toma la fuerza que usted quiere, no, Alex, será tema de campaña política presidencial. Cuando Alex Solís Fallas, ¿una nueva constitución política sí o no? De hecho, pueden respondernos a través de las redes sociales, ya lo están haciendo muchas personas. ¿Qué les parece que sea necesario, si es necesario una nueva constitución política tal como lo plantea don Alex Solís? Hay alguna gente en Twitter, don Alex, que esta tarde nos ha dicho, de hecho voy a leerlo textualmente,
Por aquí alguien dijo, ¿para qué arreglar lo que no está roto? Yo se lo voy a complejizar un poco más. No puede la Asamblea Legislativa, sin hacer una Asamblea Constituyente, hacer las reformas necesarias para modernizar el Estado costarricense. Esto es muy curioso, porque la misma gente que vive reclamando que la Asamblea Legislativa es incapaz de legislar con la prontitud que demandan los tiempos actuales por su obsoleto reglamento y otros factores, de repente cuando se plantea una idea tan novedosa que verdaderamente sí cambiaría nuestra sociedad para bien, dicen que la Asamblea Legislativa puede. Yo le voy a dar dos argumentos por los cuales la Asamblea no puede. Primero, porque es incapaz hasta de reformar su propio reglamento. Hay 41 proyectos de reforma constitucional planteados en la corriente legislativa que de aprobarse impactarían 61 artículos. La Asamblea Legislativa no tiene tiempo. Casi nunca puede llegar al capítulo de las reformas constitucionales. Sí. Entonces, ese es un enorme valladar. Pero quizás el más importante lo estableció de manera arbitraria la Sala Constitucional, porque al menos en 2 votos la Sala Constitucional ha dicho que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para hacer una reforma parcial que afecte derechos fundamentales o que implique también reforma de decisiones políticas fundamentales. Y aquí nosotros estamos proponiendo fortalecer, profundizar todo el capítulo de los derechos humanos para ampliarlos, para hacerlos más beneficiosos en función del ser humano, pero además estamos proponiendo reformas profundas al sistema de gobierno, en el capítulo de la Asamblea Legislativa, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Contraloría, de la Municipalidad, de las instituciones autónomas. Todas son decisiones que afectan la estructura fundamental del Estado y que queremos reformar para que el Estado sea más eficiente. En criterio de la Sala, sí, eso no lo podría hacer la Asamblea Legislativa. Sí, entonces se expone que la Sala le anule todo. Exactamente. Y si quieren consultarlo, vean el voto 2771-03 y el voto 6118-2013. Son votos arbitrarios, porque lo digo aquí con todo el énfasis, la Sala Constitucional Perdón, 2013 o 2013, ese último. 2013. El primero es el 2771-03, que es el famoso voto de la reelección presidencial. Ajá. Y el segundo es el voto 6118 del año 2013. Le pregunté los años porque son 2 salas muy diferentes. Exactamente. Pero mantienen la misma tesis. Pero ellos están con esa posición arbitraria de que la Asamblea Legislativa tiene límites, asumiendo que hay normas pétreas. Y en la Constitución Política no hay normas pétreas porque la Constitución no las establece. Y además, porque fue voluntad expresa, este tema se discutió en la Constitución, en la Constituyente de 1949, el que no existieran normas expresas. Por tanto, la Sala Constitucional no puede, por vía de interpretación, deducir que existen normas expresas si no las establece la Constitución y no fue voluntad del Constituyente en 1949. Dice Adolfo, vamos al contenido de la nueva Constitución en caso de aprobarse. Dice Adolfo, si usted podría poner un ejemplo de una contradicción hoy en la Constitución Política, en la vigente. Bueno, todo el sistema está planteado para generar bienestar público. Y resulta que cuando un costarricense, ante un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante una municipalidad o una institución, tiene que hacer filas a veces por años, por salud o una simple patente, ahí hay una enorme contradicción entre un fin superior del ordenamiento y la manera como opera el sistema. Sí, que es interesante porque eso lo ha venido a enmendar la Sala Constitucional. Y lo ha venido a enmendar poniendo parches realmente en cada caso. En el tema de derecho a la salud, por ejemplo, cuando uno le da una cita muy lejana en la Caja Costarricense de Seguro Social, va a presentar un amparo, casi de automático lo gana, lo pasan de primer lugar de la lista, pero no se corrige, digamos, el tema estructural que son las listas, simplemente se cumple amparo por amparo, sí, ¿verdad? Sobre este tema. Entonces, para ese mismo ciudadano, ¿cómo resolveríamos ese problema que plantea el costarricense? Primero, definiendo muy claramente dentro del capítulo de los principios fundamentales que el Estado costarricense existe para servirle a la persona. El Estado no existe para dar empleo. Y en función de eso, entonces, se crea un derecho fundamental, que es el derecho a la efectiva gestión del gobierno. Y la norma dice: todo costarricense tiene derecho a la efectiva gestión del gobierno, la hacienda y el patrimonio público. El Estado garantiza este derecho y la ley determinará las responsabilidades y sanciones correspondientes. Esto está garantizado con un recurso de amparo. De manera que si un costarricense llega a una ventanilla pública
y lo atrasan o le piden trámites que son inexistentes desde el punto de vista legal, tendría derecho a un recurso de amparo. Cambiamos la terminología de la Constitución para que hoy no se hable de funcionario público, y hay una norma expresa para cambiar culturas y terminar direccionando la labor del Estado hacia las personas, que todo el que trabaja en la administración pública se le denominará servidor público. Y esto tiene ilusiones de cambio de culturas para que se entienda que el Estado no existe para dar empleo, sino para servirle a las mujeres y los hombres que viven en este país. Le pregunta a Carlos Navarro, es una pregunta muy específica. ¿Se permitiría en ese borrador de Constitución la extradición de nacionales en materia de crimen organizado, que en este momento no se permite en Costa Rica, ¿no, Alex? No, se mantiene igual. Se mantiene igual. Hay una gran discusión sobre eso y es un tema muy interesante, y precisamente 3 años de conversación nos permitirían llegar a un criterio bien razonado sobre qué es lo que más conviene. Lo que sí hay es una norma de extinción de patrimonio, que es un tema que se ha estado discutiendo en la Asamblea Legislativa, y entonces se establece que cuando los bienes de una persona son el resultado de narcotráfico, lavado de dólares o crimen organizado, que el Estado podrá, previo debido proceso, expropiar esa propiedad. Es decir, que le da vuelta a la carga de prueba. Exactamente. Tendría que probar el ciudadano que el origen de su patrimonio es legítimo. Exactamente. Dice Germán Moracema, durante el año cada partido podría promover, es una idea de él, cada partido político podría promover un cambio, si quisiera, generando debates, buscando apoyo para proponer en una sesión anual, es la idea de Germán, en una sesión anual en la Asamblea Legislativa cambios directos a la Constitución. Bueno, hoy se puede hacer en cualquier sesión, solo que necesita un proceso de aprobación complicadísimo. Exactamente. Sí, déjeme ver, a ver si hay más. Dice Adrián Meseguer, una nueva Constitución es tal vez lo más necesario para este país. Ahora entro yo en los temas. ¿Cambian algo el sistema político del país, don Alex, en el borrador de Constitución? ¿Seguimos con un sistema presidencialista? Seguimos con un sistema presidencialista, pero se matiza. Por ejemplo, siguiendo recomendación de los notables y de muchos costarricenses que hablan de parlamentarizar nuestro sistema, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con irnos para allá tampoco, porque no está dentro de nuestras costumbres y tradiciones. Se ha pensado que el presidente de la República tiene la obligación de ir por lo menos una vez cada semestre a rendirle cuentas a la Asamblea Legislativa de cómo va el gobierno. Eso es una función, un instituto muy propio del sistema parlamentario. Y además, cada vez que lo llame la Asamblea Legislativa, se establece las posibilidades de los votos de censura por parte de la Asamblea Legislativa, con efectos jurídicos vinculantes. Es decir, esa era la diferencia, votos de verdad. Votos de verdad. Se establece la revocación de mandato. Si un presidente está haciendo mal las cosas, incurre en faltas graves en contra de la probidad, o demuestra una total incapacidad en el ejercicio del cargo, el pueblo, mediante referéndum revocatorio, tendría derecho a destituirlo. Se amplía el periodo de gobierno a 5 años. Y de la misma manera, este instituto de la revocación del mandato se establece también para los alcaldes, las alcaldías, vicealcaldías y también las legisladores y los legisladores. De manera que ahí se introducen unos matices al sistema presidencialista. Para hacer más eficiente la Asamblea Legislativa, se le otorga al presidente de la República el derecho a presentar por una vía rápida que se crea al menos 2 proyectos de ley cada semestre, para que la Asamblea Legislativa los tramite y los tenga votados por lo menos como máximo en 2 meses, que la votación puede ser a favor o en contra. Pero que lo voten. Y esto es una herramienta muy fuerte en favor del Poder Ejecutivo y la gobernabilidad del país. Sí, es muy interesante. Revocatoria de mandato, voto de censura a los ministros con efectos jurídicos inmediatos, es decir, que los echen si reciben un voto de censura. Y una vía rápida. Los 5 años de periodo presidencial, que estaríamos igualando a México, si no me falla la ubicación. Y este tema de los proyectos de ley, en el tema de las sesiones ordinarias y extraordinarias, que hoy tenemos un mix muy raro, ¿no, Alex? Se ordenan
El capítulo de la Asamblea Legislativa se reordena casi que integralmente, manteniendo los principios democráticos. Entonces, habrían 2 grandes periodos de sesiones, ordinarias y extraordinarias, pero se juntan. Entonces, el presidente de la República tendría el periodo de sesiones extraordinarias, que es cuando el presidente asume el poder, comenzaría el 1 de mayo durante 6 meses seguidos, para permitirle al presidente que viene plantear su agenda desde muy temprano y que pueda hacer gobierno y no seguir los procedimientos del desorden que hay actualmente en la regulación de estas legislaturas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre, creo. Sí, señor. Esto es interesante porque hoy, y hay algo que flota en el aire, en las actuales sesiones extraordinarias de fin de año, a mí siempre me ha llamado la atención cómo los diputados agarran un mes de vacaciones y automáticamente le están quitando un mes a las sesiones extraordinarias. Es un mes que se lo quitan al presidente. Sí, le quitan al presidente un mes. Y si quisieran aprobar unas vacaciones, y ellos no, digamos, vamos a ver, esto ya lo resolvió la Sala Constitucional en una ocasión, pero desde mi punto de vista, digamos, los diputados no podrían aprobarse sus vacaciones en sesiones extraordinarias, porque sería el presidente convocando las vacaciones para los diputados. ¿Me entiende el choque que hay ahí de decisiones, ¿no, Alex? Claro, y es que lo que ocurre normalmente para no tener que tomarse un acuerdo de vacaciones en diciembre, es que negocian de alguna manera con el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo no mande proyectos de ley, entonces no hay convocatoria. Sí. Lo cual es una burla, o sea, el sistema tiene que operar de manera transparente y también debe establecerse de manera clara las vacaciones de los diputados. Esos son trabajadores públicos, tienen derecho al mismo derecho que tiene todo trabajador en nuestra sociedad. En la consulta a la Sala Constitucional había una tesis de la expresidenta de la Sala, doña Ana Virginia Calzada, en un voto de minoría de hace unos 3 años, donde un grupo de diputados vota afirmativamente un proyecto de ley en primer debate. Manda una consulta a la Sala Constitucional y firma la consulta. En minoría, la exmagistrada Calzada dice: señores, si ustedes votaron a favor del proyecto, no pueden mandar la consulta, porque es su obligación votar cosas que ustedes consideren que son constitucionales. Y esto, porque va un poco más allá, don Alex, permitía también a los diputados, por ejemplo, negociar políticamente. Entonces, usted es un gremio que me pide algo a mí como diputado, yo sé que es inconstitucional, se lo voto, pero inmediatamente le firmo la consulta porque sé que la sala se lo va a traer abajo. En el tema de la consulta a la Sala Constitucional, ¿qué se plantea en el borrador de Constitución? Ese tema específico no está planteado, pero véalo un poco. Pero correcto, pero aquí don Randall se está produciendo un ejemplo de lo que queremos que ocurra en los próximos 3 años. Desde una visión se produce este proyecto borrador, este documento de trabajo, y lo que esperamos es escuchar ideas tan buenas como las que usted está diciendo para ver de qué manera las ajustamos a este texto y que se conviertan en norma jurídica. Lo que plantea el proyecto es, en relación a Sala Constitucional, sacarla de la Corte y que se convierta y que deje de ser una sala y se convierta en un tribunal constitucional con autonomía absoluta del Poder Judicial. Hay un problema muy serio con el hecho de que la sala sea un órgano dentro de la Corte, y es que son parte de los mismos, y la Corte está cometiendo muchos abusos de poder en contra de derechos humanos. Todos los días, cuando se quebranta el principio de la justicia pronta y cumplida, se está quebrantando un derecho humano fundamental, y la sala es parte del sistema, y la sala ha sido muy alcahueta, por ejemplo, con ese derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces necesitamos una sala constitucional, un tribunal constitucional que tome distancia de la Corte y que la fiscalice desde el punto de vista de la normativa constitucional. Se está incrementando de 7 a 9 magistrados para que la sala en su composición interna a su vez se divida en 3 secciones que trabajarían en temas, las secciones, temas de garantías de derechos fundamentales, y el pleno en temas de constitucionalidad, lo cual pensaríamos le daría una gran eficiencia al trabajo de la Sala Constitucional. Es decir, que 3 magistrados puedan resolver amparos. Amparos y habeas corpus. Y el pleno de la sala sea la que responda las acciones de inconstitucionalidad. Y otros temas de jerarquía constitucional, como son la resolución de conflictos y las consultas legislativas que usted planteaba. Sí, hay también un tema interesante en esto de la sala, don Alex, no sé si lo ha tomado en cuenta, pero hoy, por ejemplo, el presidente de la Sala Constitucional, bueno, hoy es Ernesto Ginesta, pero cualquier presidente de la Sala Constitucional es el que decide si da curso o no. Es decir, en su
decisión recae si lleva al pleno una acción para darle curso, o él decide que no, o la deja en la gaveta y espera el día que le dé curso, ¿verdad? Con todo lo que esto trae. Yo escuché hace casi un año, creo que en estos micrófonos, a don Fernando Cruz aquí con nosotros, que dijo que bueno, que a él le parecía eso un cambio urgente, que fuera siempre el pleno de la sala el que decidiera sobre el curso o no un proyecto de ley en un tiempo específico desde su presentación. ¿Lo ha pensado en el borrador? No lo tenemos, pero estoy tomando nota, don Randall. En relación con el Poder Judicial, estamos poniendo nada más ejemplos. Para la gente que dice que el Poder Judicial está muy bien y que no hay que hacer cambios y que la Constitución todo lo resuelve, yo estoy muy agradecido con nuestra Constitución, a pesar de sus parches y remiendos. Pero con respecto al Poder Judicial es una verdadera revolución. Además de sacar la sala y convertirla en tribunal, estamos dándole jerarquía constitucional al Consejo Superior de la Judicatura para que se encargue de los nombramientos de jueces, toda la labor disciplinaria. Lo que hace la Corte Plena como gobierno judicial. Y la administración de la Corte. Y que los magistrados, como necesita y exige el sistema, se dediquen nada más a funciones jurisdiccionales. Hay una normita, un renglón que se está colando por ahí, donde se le prohíbe a los magistrados participar de las comisiones permanentes, porque eso está distrayendo al magistrado en funciones que no le son propias, pensando en los muy buenos salarios que tienen los magistrados de la Sala Constitucional para que se dediquen a discutir cositas administrativas o disciplinarias. Claro, pero entonces usted los encargaría prácticamente de su función jurisdiccional en las salas, en la Sala Constitucional, en la primera, en la segunda, en la tercera, y casi desaparecería Corte Plena. Bueno, ahí les quedarían algunos temas por vía de apelación, temas disciplinarios, o fijar algunas grandes políticas en relación a cuáles edificios construir, pero nada más lo definen y después de eso se encarga el Consejo Superior de la Judicatura. ¿La Procuraduría General de la República la toca en el borrador? Hay un trabajo en relación con la Procuraduría, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría de los Habitantes, y el regulador, en el sentido de que a todos los directores de estas oficinas, el procurador, el defensor, el jefe del Ministerio Público, se les da rango constitucional. Entonces el Poder Ejecutivo, en el caso de la Procuraduría, propone el candidato, bueno, eso actualmente está así, y la Asamblea Legislativa lo ratifica, pero lo mismo ocurriría con el jefe del Ministerio Público. Con el fiscal general. Exactamente, con el jefe de la Oficina de Defensores Públicos, y también con una figura, creemos que lo que debe haber en el país es un superintendente que tenga injerencia en las otras superintendencias y que también sea proposición de Poder Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Legislativa. Esto le daría mucha más transparencia al sistema, fundamentalmente con un trabajo muy fuerte que se hace en el borrador de proyecto de Constitución en relación con el tema de la responsabilidad. ¿La reelección continua de diputados? Se plantea, los diputados serían 5 años, con reelección sucesiva por 3 periodos. Se crean distritos electorales, y entonces habrían diputados electos por distrito electoral, 30 en concreto, 30 distritos electorales, y otros diputados escogidos por lista nacional. ¿Cuántos serían los diputados en ese planteamiento? 87. 87 diputados. Lo único que necesita son 30 bancas más. Exactamente. Pero tal vez en el nuevo edificio está planteado. Está planteado para un congreso de más de 100 diputados. Sí. El nombramiento, fue tema hace algunos años. Es que aquí en Costa Rica los temas suben y bajan, ¿verdad? El nombramiento de magistrados, el nombramiento vitalicio de magistrados. También hay un trabajo. Entonces se incrementa la edad para ser magistrados a 50 años. ¿Por qué, don Alex? Porque eso a mí a veces me parece discriminatorio de la juventud, con todo el respeto. Sí, bueno, se pueden decir muchas cosas, pero también hay que tener conciencia de las enormes responsabilidades que implica un cargo como estos, y son puestos muy técnicos donde no se puede improvisar la experiencia y el conocimiento. Son normas técnicas que lo que andan buscando es una muy buena calidad de la justicia y personas muy claras hacia el final de sus carreras, donde no sean manipuladas ni por el poder político ni el poder económico. Entonces se plantea incrementar la edad a los 50 años de edad. Segundo, que el puesto sea por una sola vez 12 años.
para que ese coqueteo que se produce actualmente con el sistema, que no se dice en público, pero hay un coqueteo entre los magistrados cuando van llegando a los 8 años con el poder político para que los vuelvan a escoger. Eso hay que eliminarlo. Este tema hay que hacerlo muy transparente. Y si fuera vitalicio, no a los 12 años, ¿no le garantiza lo mismo también, don Alex? Y que se pueda remover por causas justificadas. Bueno, pero es que entonces ahí el sistema corre el peligro de que se nos queden demasiado tiempo algunos magistrados. Como la Corte Suprema en Estados Unidos. Sí, y el sistema hay que refrescarlo. Ahí sí que viene una juventud presionando de abajo hacia arriba, y el sistema hay que refrescarlo de cuando en cuando. Y si se nos llegan a los 90 años los magistrados, pues se nos va a convertir en una corte sumamente conservadora. Y además se está proponiendo que la Asamblea Legislativa escoja a las magistradas y los magistrados de 2 ternas. Una que presentaría 2 ternas integradas por 6 candidatos. Una que presentaría el Colegio de Abogados, que es la representante del gremio, para darle posibilidades a los abogados de la calle, y otra terna que presentaría la Corte. De 6 diputados. Dígame, es contradictorio hablar de ternas de 6, pero entonces el diputado, la Asamblea Legislativa, cuando escogería un magistrado o magistrada, lo haría de entre un grupo de 12 personas que han sido preseleccionadas o por el Colegio de Abogados o por la Asamblea Legislativa. Dígame que hay mujeres, porque si hay algo que tiene el Poder Judicial en la Corte Suprema es una enorme desigualdad, enorme. La Sala Constitucional, el Tribunal Constitucional nuestro, que garantiza la igualdad entre todos los costarricenses, tiene una mujer y 6 hombres. Sí, por la cultura machista que ha habido en este país, pero en la Corte Suprema de Justicia y en el Foro Nacional hay brillantes mujeres como abogadas. ¿Lo garantiza el borrador? Que estas ternas tengan que incluir mujeres, por ejemplo. O si se escogió un hombre la última vez, esta vez tenga que escogerse una mujer. Está establecido de manera expresa la alternabilidad por razones de género para garantizar precisamente que siempre más o menos haya en todo órgano colegiado un 50% de hombres y mujeres. Lo aplicamos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y donde hayan órganos colegiados. Ya usted lo explicó, pero le están diciendo en Twitter que ser mayor de 50 años no lo inmuniza a uno de la corrupción y que más bien es una discriminación a la juventud. Bueno, es un criterio muy respetable. No hay pastillas, no hay vacunas contra la corrupción, no hay manera humana de poder garantizar que alguien que se escogió de muy buena fe y que en principio parecía reunir todas las calidades en términos de aptitud y condición humana, no se nos vaya a desbordar. Pero hay que tomar decisiones, y este tema de la edad puede parecer discriminatorio, es un criterio técnico que se puede revisar, ¿verdad? Pero yo le preguntaría a esa misma persona si un muchacho de 18 años está capacitado para ser magistrado, o una persona de 23, 24 años recién graduado de abogados, si le conviene al sistema depositar en una persona tan joven tanta responsabilidad. Y lo dice este servidor, actualmente voy a cumplir, lo digo por aquellos los regalos, el 14 de abril cumplo 58 años, pero yo tengo mucho que agradecerle a toda la fase mía de juventud. Yo fui diputado electo a los 27 años, confío en la juventud, trabajo con la juventud, doy clases, me mezclo y me rejuvenezco todos los días trabajando con la juventud, pero hay realidades que debemos entender dentro de un sistema político. Por el contrario, en el proyecto estamos bajando la edad para que una persona pueda aspirar a la diputación de 21 a 18 años, porque el cargo de diputado no es un cargo técnico, es un cargo político que lo puede desempeñar cualquier persona sin necesidad de exigirle requerimientos académicos. Eso está clarísimo, últimamente además, don Alex. Pero muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Han quedado muchos temas por fuera, sin duda, pero bueno, hemos disfrutado mucho el programa, Alex. Muchas gracias. Gracias a usted, don Randall, y bueno, podemos seguir hablando sobre el contenido de este proyecto de Constitución cada vez que usted le parezca oportuno, y me parece que es de mucho provecho para los costarricenses y las costarricenses que nos escuchan. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.